Hola, buenas tardes. Soy la psicóloga Fernanda Santaolalla y el día de hoy Grupo Vive Plus Psicólogos trae un nuevo video para ustedes. En la pantalla ustedes pueden encontrar nuestro correo electrónico y nuestro número celular, al cual pueden mandarnos alguna duda, algún comentario o si tuvieran alguna pregunta acerca del tema que se llevará a cabo el día de hoy. Tendremos la entrevista con el doctor Luis Fernando Cuevas, quien es especialista en la psicología experimental. Buenas tardes, soy la psicóloga en formación Fernanda Santaolalla y bueno, vengo en nombre de Psicólogos Grupo Vive Plus, un centro de atención psicológica especializada donde trabajamos psicólogos egresados de la UNAM con posgrados y diversas especialidades. El día de hoy le agradecemos al doctor Luis Fernando Cuevas, quien amablemente nos aceptó una breve entrevista, la cual va a tener como finalidad conocer un poquito más acerca de la psicología experimental. Y bueno, para comenzar y antes que nada, quisiera preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, Fernanda, muchas gracias y gracias por la invitación. Ok, me alegra bastante. Y bueno, enfocándonos un poquito más dentro de su labor, quisiera preguntarle en general, ¿por qué decidió enfocarse en la psicología experimental? Bueno, pues siempre me pareció muy interesante. De hecho, cuando era niño, aquí en mi casa había un libro de psicología, ¿no? Yo leía P psicología, ¿no? No sabía que la P no, no se pronunciaba, pero yo decía P psicología. Y ese libro tenía muchas ilustraciones y me acuerdo que una que me llamó mucho la atención fue la de un laberinto en el cual había un ratón y ese ratón tenía que hallar la salida, ¿no? Incluso yo compré un ratón en una veterinaria, un hámster, y construí su propio laberinto con cajas de cartón. Y la verdad es que desde ahí siempre nació mi curiosidad por la psicología y por los experimentos que se hacen en psicología, ¿no? Y a mí siempre me llamaba la atención estas revistas como muy interesante, conozca más, ¿no? Sobre todo esas notas cuando decían investigadores o psicólogos de la Universidad de Harvard descubrieron que las personas, ¿no? Entonces, para eso a mí se me hacía muy interesante, se me hacía me llamaba poderosamente la atención que además de que esta idea de que los psicólogos ayudan a la gente, hacen terapia, también hicieran investigación, ¿no? Y así fue como nació mi interés hacia la psicología experimental, ¿no? Ya después me fui especializando y pues aquí estoy. Ok, qué interesante y qué curioso que desde niño le agradara bastante como todo esto de los laberintos y los botones y todo eso. Sí, Y bueno, ¿qué enfoque es el que se maneja dentro de la psicología experimental? pues hay diversos, ¿no? Afortunadamente, durante mucho tiempo se le consideró que la psicología experimental solamente se enfocaba en estudiar ratas, ¿no? Incluso una manera despectiva de referirse a esa área era como ratología, ¿no? Y ha tenido hasta cierto punto mala prensa, mala fama, porque se considera que es como muy mecanicista, que no, casi no tiene nada que ver con la psicología, que solamente estudiamos conducta y solamente podemos estudiar a las ratas. Y eso en realidad pues es mala prensa simplemente, ¿no? Lo que sí es cierto es que actualmente hay diversos enfoques dentro de la psicología, ¿no? Dentro de la psicología experimental, ¿no? Hay personas que estudian, desde luego, modelos experimentales con animales como ratas, palomas, y hay personas, como es mi caso, que nos dedicamos a estudiar procesos mentales a través de personas o con personas, ¿no? Hacemos experimentos con personas, ¿no? Les pedimos que hagan alguna tarea en la computadora, que se aprendan alguna lista de palabras. Entonces, los enfoques son diversos, ¿no? Desde lo más tradicional que se llama como conductismo, que son teorías del aprendizaje, cómo aprenden las personas, los animales, ¿no? Los organismos en general, ¿no? Y por eso es que utilizamos como modelo a las ratas, o hay otra aproximación como es la mía, que es la psicología cognitiva, en la cual pues sí nos enfocamos en cómo aprenden las personas, cómo memorizan la información, cómo procesan la información las personas, ¿no? Entonces actualmente el enfoque es diverso, las metodologías son muy grandes y hay para los estudiantes de psicología hay lo que quieran, ¿no? Dentro de psicología experimental es muy amplia, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, ahora le voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica.
Nosotros en nuestra página de Facebook hicimos una publicación acerca de cuáles eran las dudas que nuestra población y las personas que nos leen tenían acerca de la psicología experimental. Entonces, bueno, estas preguntas que van a hacer a continuación son realizadas justamente por las dudas de las personas que nos siguen en redes sociales. ¿Ok? Y bueno, para empezar, tenemos la pregunta de ¿qué es lo que estudia la psicología experimental? Pues estudia, como lo comentaba anteriormente, la conducta, ¿no? Y como bien sabemos, la conducta puede ser observable, como la que realizamos comúnmente, como la que hace una ratita dentro de un laberinto, o puede ser no observable, ¿no? Como los procesos mentales, ¿no? Como memorizar, como razonar, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces hay conducta observable, hay conductas no observables, y la psicología experimental se enfoca en esos campos, ¿no? La conducta, que pueden ser observable y no observable, ¿no? Y dentro de estas dos categorías, pues los investigadores deciden, ¿no? Qué conductas estudiar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me he enfocado mucho en la parte de memoria humana, ¿no? A mí me interesa mucho cómo las personas memorizan información, ¿no? Y para eso utilizamos varios enfoques, ¿no? Yo le pido a las personas que se aprendan una lista de palabras, una lista de imágenes, en fin, se llaman lista de estímulos, y después les pido que evoquen, ¿no? Que recuerden cuánto de esa lista de palabras, cuánto de esa lista de imágenes pueden recordar, ¿no? Así de la manera más simple, ¿no? Eh, entonces, a eso es lo que nos enfocamos principalmente. Hay personas que estudian otras cuestiones más básicas, como cuánto es la frecuencia con que la ratita presiona la palanca, ¿no? Hay experimentos muy interesantes donde también ¿cómo se llama? Se encuentra que las ratas también, o que los humanos presentan conductas muy similares a las que hacen las ratas, ¿no? O sea que en realidad no somos tan distintos, ¿no? O por lo menos si hay procesos en los cuales las ratas y los humanos tenemos respuestas muy parecidas, ¿no? Y por eso es que se utilizan estos modelos con animales. Y en mi caso, por ejemplo, yo me he enfocado más hacia las personas y hacia la memoria, ¿no? Que también es un área linda, que también es un área muy interesante, muy activa, ¿no? Pero digamos que eso es básicamente lo que se estudia en esta área. Ok, y bueno, justamente lo que nos acaba de comentar, creo que nos encamina un poquito a la pregunta, de hecho creo que ya la contestó, de si un psicólogo experimental solamente trabaja con ratas. Entonces la respuesta sería no, ya que pues usted nos está comentando que está más enfocado como en las personas, ¿es correcto? Así, claro, desde luego, o sea, hay gente que estudia ratas y laberintos y programas de reforzamiento y ya está bien, ¿no? Y hay personas que en vez de usar ratas usan palomas, ¿no? Y hay psicólogos que en vez de usar ratas o palomas utilizan monos, ¿no? Eso también es súper interesante, ¿no? Y hay otras personas que utilizamos personas, ¿no? Entonces, el campo es amplísimo, ¿no? Desde luego hay psicólogos experimentales que utilizan incluso hasta hormigas, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Para estudiar procesos de conducta así muy básicos, muy elementales, de orientación, de percepción, ¿no? En fin, ¿no? Es amplísimo el campo de estudio de esta cuestión. Ok. Y bueno, ¿cuál es el campo de trabajo de la psicología experimental? Principalmente en la academia, ¿no? Los psicólogos experimentales forman a otros psicólogos y esta formación se da principalmente en la academia, en análisis de datos, en manejo de la información. Se están especializando en otros campos fuera del ámbito universitario, fuera de la universidad, ¿no? Y en los negocios, aunque parece que no es algo que sea así como muy asociado, pero las empresas actualmente demandan a especialistas que tengan una formación en análisis de datos y esas cuestiones. Psicólogos experimentales tienen prestada esta formación, ¿no? Es que es un campo emergente en el cual pueden intervenir también psicólogos experimentales. Ok, es esta parte de que también justamente como en las empresas o en esta parte se interesan, es un dato nuevo, yo no sabía eso, entonces es muy interesante. Y bueno, Uh ¿cuáles -huh. son los beneficios que tiene este campo de estudio al apoyarse del método experimental? Pues muchísimos, la verdad, generalmente la psicología experimental se desprecia un poquito porque se le considera un poco difícil, complicada. Los psicólogos en general no optan por esta área porque requiere de ciertas
desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Desarrollar habilidades un poco de metodología de investigación, de análisis de datos, de estadística. Entonces son cuestiones que pues sí cuesta un poco de trabajo adquirir, pero sin lugar a dudas sirve muchísimo para la formación de cualquier psicólogo, ¿no? No necesariamente que se dedique a la investigación propiamente, pero cualquier psicólogo sí debería tener como una formación en estos elementos, ¿no? En estadística, en metodología de la investigación, en análisis de datos, ¿no? Aunque se dedique a la clínica, aunque se dedique a la psicología educativa, de todos modos es una formación que les permite pensar de manera lógica, de analizar correctamente los casos, analizar situaciones. En fin, es un área que te da una disciplina de cómo pensar correctamente, ¿no? La información. Y eso creo que te lo da estudiar metodología de la investigación, el método científico, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría a todos los psicólogos que tuvieran un poquito de esta formación en psicología experimental, ¿no? Ok. Y bueno, ¿la psicología experimental puede aplicarse a otras áreas como el área social? Desde luego, sí, sí, sí. De hecho, hay un área que se llama psicología social experimental, ¿no? Durante mucho tiempo la sociología, por ejemplo, se asoció con la filosofía, ¿no? Y ahí era cuestión nada más de estar como eh, un poquito como la filosofía, ¿no? Eh, Filosofando o proponiendo modelos, algunos conceptos sociológicos y hasta ahí, ¿no? Nada más ahora sí que, dado lo que decían otros investigadores, dado lo que decían otros sociólogos, yo desarrollaba mi propio concepto, ¿no? Pero actualmente han ido un paso más adelante y han desarrollado métodos experimentales para probar precisamente esos conceptos sociológicos, ¿no? Me surge o me viene a la cabeza este concepto de un sociólogo que después se hizo una investigación muy interesante en psicología que se llama el experimento de las ventanas rotas, ¿no? Este sociólogo decía que una ventana rota de un edificio era como un mensaje que se daba a la sociedad de este edificio nadie lo cuida, este edificio está descuidado, está desatendido, a nadie le importa, y por lo tanto una ventana rota era como una invitación a que alguien más agrediera ese edificio, ¿no? Y eso se comprobó con otros experimentos, ¿no? De que si tú dejabas un coche abandonado con una ventana rota, alguien más iba a causarle otro daño, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se puso un coche, esto lo hizo Philip Zimbardo, un psicólogo experimental, puso dos coches en dos colonias o en dos zonas distintas, una zona rica y otra en una zona pobre, y lo que ocurrió en ambos contextos fue que un coche con una ventana rota iba a ser atacado, ¿no? Le iban a romper otra ventana, lo iban a sacar, le iban a quitar el estéreo, las llantas, y eso se vio tanto en la zona rica como en la zona pobre, ¿no? Entonces se comprobaba un poco lo que decía este sociólogo, ¿no? De que un elemento ¿cómo se llama? Pues tan aparentemente inofensivo como una ventana rota, es como una invitación a que alguien más rompa o siga rompiendo otras ventanas, ¿no? Es como si alguien tira una basura en un lugar, alguien más va a llegar y va a tirar otra basura en ese lugar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos de cómo se aplica la psicología experimental a otras áreas, ¿no? Que es muy interesante como justamente esta parte porque al parecer se puede aplicar esta parte de la psicología experimental en muchísimas áreas, no únicamente, bueno, en el área científica. Y Sí, bueno, claro. esto me conlleva a la siguiente pregunta, donde mencionan que si la psicología experimental es aplicada en otros campos científicos como la medicina. Sí, claro, desde luego. Hay algo muy interesante que se llama, y es un ejemplo de cómo la psicología experimental se aplica a campos de la medicina, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama como retroalimentación biológica, ¿no? La retroalimentación biológica simplemente tiene que ver con la capacidad de controlar algunas funciones fisiológicas como la tasa cardíaca, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que eso era imposible, que las personas no podían controlar a voluntad la tasa cardíaca, ¿no? Y había anécdotas, sí, cuestiones anecdóticas de que ciertos gurús en la India podían bajar la temperatura de su cuerpo, los latidos del corazón hasta casi entrar en coma, ¿no? Había habido reportes de eso, pero se consideró que eran como cuestiones anecdóticas, ¿no? A lo mejor pasaban,
pero después llegaron todo un concepto de neurofeedback y también retroalimentación biológica, ¿no? Y la retroalimentación biológica no es otra cosa más que un entrenamiento para controlar ciertas funciones fisiológicas como los latidos del corazón. ¿Cómo se hace esto? Actualmente se requiere unos aparatos, ¿no? Se le coloca a las personas una serie de electrodos en el pecho para ver en una pantalla de computadora la tasa cardíaca, ¿no? Entonces lo que hacen las personas es que a través de unas técnicas de condicionamiento operante, las personas pueden, bien visualizando su tasa cardíaca, controlar un poco esos latidos del corazón, ¿no? Y esto tiene aplicaciones, desde luego, por ejemplo, a la hora de controlar el estrés, ¿no? Hay personas que pueden tener crisis de pánico, pueden tener o simplemente estar muy ansiosas. Pues estas técnicas de retroalimentación biológica les permiten, a través de ciertas técnicas como la respiración y otras, disminuir precisamente un poquito su tasa cardíaca y entrar en estados más controlados, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo, tomando conceptos del condicionamiento operante, se aplica a campos como la medicina, ¿no? Y existen desde luego muchos otros, ¿no? Pero este es un ejemplo que se me viene a la mente porque me parece que tiene muy buenas aplicaciones y que está basado en una investigación científica y que puede ser útil, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, ¿puedo recibir terapia con el enfoque de psicología experimental? Pues no se ha desarrollado actualmente una psicoterapia que tenga el nombre de psicología experimental, pero actualmente muchos psicoterapeutas, muchas corrientes psicoterapéuticas sí están tomando los principios de la investigación básica, de la investigación que se hace en psicología experimental para desarrollar sus modelos terapéuticos, ¿no? Todas estas corrientes de tercera generación en la psicoterapia están basadas en evidencia, basadas en buenas prácticas, y eso lo único que quiere decir es que se están apoyando en lo que hacen personas en investigación básica, psicólogos experimentales, que no necesariamente su investigación tiene que tener una aplicación directa en la psicoterapia, pero su investigación se encuentra que puede tener las aplicaciones, ¿no? Que sí puede repercutir hacia ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Y lo interesante de estos nuevos modelos de intervención psicoterapéutica es que ya están basados más en evidencia, ¿no? Basados en investigación. Ya no son como un poco inspiraciones, ¿no? O como lo que dijo alguien, que a su vez atendió a alguien más, etcétera. O en hechos anecdóticos, ¿no? Sino ya están basados más en investigación. Y eso es lo que aportamos, digamos, a la psicoterapia desde la psicología experimental, ¿no? O sea, fundamentos para que los tratamientos psicoterapéuticos sean más efectivos, ¿no? O que por lo menos estén basados en evidencia, ¿no? Ok. Y bueno, ¿cuáles han sido los avances más significativos de la psicología experimental en los últimos años? Bueno, en los últimos años, y eso es algo que actualmente es así como el último grito de la moda en psicología experimental, es su asociación que está teniendo con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Todo esto que se está viendo no sé si has escuchado, la ciencia de datos, el aprendizaje de máquina, machine learning, redes neuronales y todo eso, digamos que todos esos algoritmos que se utilizan para analizar información tienen su base en investigación de aprendizaje, ¿no? Y la investigación de aprendizaje más básica, más elemental, es de condicionamiento, ¿no? Condicionamiento operante. Entonces hay una relación bien interesante entre lo que se hace en condicionamiento operante y lo que hacen estos modelos o estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que los investigadores vieron en las ratitas en la caja de experimental, en la caja de Skinner, en los laberintos, ahora se está aplicando, pero de manera virtual, en estos algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿no? O sea, cómo aprendían las ratas a través de refuerzos positivos, refuerzos negativos, ahora también se aplica a las computadoras para que aprendan, ¿no? Y eso a mí me parece así como, wow, un invento, o sea, y
estos modelos de condicionamiento operante ya tienen más de 50 años, ¿no? Y actualmente su aplicación es ahora en estas nuevas formas de inteligencia artificial. Dices, wow, no inventes, ¿no? Entonces es muy interesante y pues ahorita la inteligencia artificial es el boom, pero de la base de la cual parten estos modelos, pues es lo que se hacía con las ratitas en los laberintos y en las cajas de Skinner, ¿no? Entonces, eso a mí me parece así, wow, sorprendente, ¿no? Ok, sí, es muy interesante cómo justamente desde esta base, como usted lo menciona, de los laberintos, de las ratitas y del estudio de muchos años atrás, nos está ayudando actualmente a, bueno, poder crear otro tipo de cosas como lo es la inteligencia artificial. Así es. Ya por último, y para terminar con esta breve entrevista, quisiera preguntarle si considera que aún hay muchos mitos como acerca de la psicología experimental o hay algún mito que diga, no, este es el que siempre me dicen, algo así. Sí, claro, sobre todo entre estudiantes de psicología, el mayor mito que se tiene en psicología o el área de psicología experimental es que estudiamos ratas, ¿no? Y si bien, o sea, no nos avergonzamos, o no sé, o hay personas que no se avergüenzan de decir, pues sí, yo estudio ratas, durante mucho tiempo fue así como un estigma, ¿no? "Ah, es que ustedes estudian ratas, ¿no? Sí, pero como te digo, esas ratas les enseñaron después que se podían convertir en algoritmos para inteligencia artificial, ¿no? O sea, nadie pensó que eso pudiera servir. Y también, pues, otro estigma es que es muy difícil el área, ¿no? Que es que de hecho es el área menos popular de la psicología, ¿no? Por lo menos en la facultad de psicología, son muy pocos los que optan por esa área y la mayoría somos hombres, ¿no? O sea, eso es paradójico porque la carrera de psicología es mayoritariamente, o hay una población mayoritariamente de mujeres psicólogas, y casualmente aquí en el área de psicología experimental se invierte la relación, ¿no? Hay más hombres que mujeres, ¿no? Y bueno, también la cantidad es muy poca, ¿no? Yo me acuerdo que tenía clases con 2 o 3 personas, ¿no? En un salón que era para 50, ¿no? Entonces, pues eso habla de la poca popularidad que tiene el área, pero yo creo que ha sido fomentada más bien por estas ideas preconcebidas erróneas, ¿no? De que pues es un área difícil, solamente estudian ratas, no tiene ninguna aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero afortunadamente creo que está cambiando, y creo que ejercicios como el que hacen de divulgar esta clase de charlas, pues pueden servir muy bien para llegar a la población, para llegar a los estudiantes de psicología y decirles, esto no es lo que tú crees, es muy divertido, puede ser muy divertido y sobre todo puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Y hace falta, ¿no? Hace falta gente que se dedique a esta área, ¿no? Y que desde luego proponga su propia línea de investigación y la desarrolle, ¿no? Que eso también es muy interesante, ¿no? Hay tanto por investigar, hay tantas cosas por investigar que lo que hace falta es gente que investigue en esa área, ¿no? Ok, sí, justamente creo que tiene un poquito de razón cuando menciona que es un área como muy poco poblada, no muchas personas la conocen y bueno, actualmente en la facultad sigue siendo de las áreas menos solicitadas. Entonces siento que sí, más que nada es por esta parte de que pues nos quedamos como con ese mito, esa idea que nos acaba de decir de que estudian ratas o que es muy difícil o entonces siento que pues poco a poco, conforme se vaya conociendo un poquito más el área y pues las personas que realmente estén interesadas trabajen en lo que sean, siento que el área va a crecer. Sí, claro. Y bueno, esto sería todo por la entrevista del día de hoy. Le agradezco muchísimo su tiempo dedicado a esta breve entrevista y bueno, fue un placer conocerlo. En nombre del Grupo Vive Plus le damos las gracias y bueno, espero que pase una muy bonita tarde. Al contrario, les agradezco mucho mi invitación y gracias otra vez. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero te haya gustado muchísimo el video y hayas aprendido un poquito más acerca de la psicología experimental, hayas resuelto tus dudas y pues nada, hasta luego, bye bye.